Efectivamente, el Banco Central, inclusive en su informe anual de fin de año y en su última medición de diciembre 2012, efectivamente sostiene que esos rubros que tocaba mencionar, el índice de escasez está mayor al 70%. Quiere decir que como no han cambiado mucho las variables económicas y sigue, digamos, un proceso de poca incertidumbre en la economía, eso quiere decir que para enero esos índices de escasez tuvo que haber aumentado. Eso lo vamos a saber al final, principio del mes que viene. De tal manera que es muy contraproducente lo que está diciendo la directora de la Superintendencia de Costos y Precios, no coincide con el Banco Central. Yo debo entender que políticamente no puede decir la superintendencia de que hay esa escasez de ese producto, porque precisamente a raíz de las medidas que se impusieron desde el año pasado, pues la culpa la va a tener ella como responsable directa de una situación de precios controlados en la economía, donde al parecer ya es irresistible para las empresas, no pueden surtir los inventarios, reponer los inventarios. Hay una escasez terrible de divisas que le está impidiendo eso está demostrado evidentemente en el SIGME. Y vemos llamados de FEBIPAN, de la Federación de Farmacéuticas y de otros sectores al gobierno nacional para que elimine las restricciones de las divisas. Sí, ya Cadivi es toda una odisea, más de 90 días, 120 días para que te liquiden divisas, se creó el SIGME como una manera de auxilio, pero el SIGME, que es un mecanismo que se establece con deuda externa, al parecer ya esos bonos de deuda externa están sumamente agotados y de un promedio de 26 millones, casi 30 millones el año pasado, ya ha caído en lo que fue el mes de diciembre a un promedio de 16 millones que se está trazando para estos empresarios, que son una medida mucho más rápida, pero ya es escasa a estas alturas. O sea, 16 millones, o sea, menos de la mitad de lo que terminaste el año pasado, hoy significa toda una tragedia para estos empresarios cuyas empresas. Y esto fue una economía que no viene, digamos, viene una economía inventada hace muchos años en Venezuela. Sus principales rubros de insumos, sus principales rubros importantes son importados que hay que pagar en dólares. Estos empresarios han tenido que optar dramáticamente por el mercado negro, que no podemos mencionar su cotización, pero sí deberíamos decir una cosa que está ocurriendo bien dramática en la economía. Ahí tenemos una lámina que dice que, por ejemplo, que las divisas liquidadas por Onda y Cadivi en todo el año 2012 llegaron apenas a casi 18 mil millones de dólares. La divisa transada en el SIGME fue casi de 8 mil millones de dólares. Total que las divisas liquidadas por el Banco Central de manera ilegal fueron de 25.544 millones. Pero las importaciones en el año 2012, dicho por el Banco Central, perdón, hasta septiembre del 2012, como dice la fecha, porque el Banco Central no ha entregado las cuentas del último trimestre, las importaciones ordinarias las sobrepasaron en casi 33 mil millones de dólares y entraron al país mercancía importada en casi 7.500 millones de dólares, que es lo que se está transando en el mercado negro. Y eso, lógicamente, produce de ese abastecimiento. No sé, hay algunas empresas que pueden resistir ese mercado, otras ya les es insostenible. Entonces, si les es insostenible, es imposible que tengan inventario sobre eso. Por lo tanto, siempre se dijo desde el trimestre pasado que se está esperando por un proceso de devaluación. Un proceso de devaluación puede de alguna manera que, digamos, no. Pero los representantes del gobierno nacional han rechazado esta idea. La han rechazado y eso se le agrega que lo que han hecho es posponerla porque como no hay una paz total política, esa paz política no se va a trasladar a la paz económica. Entonces eso genera incertidumbre porque aún no devaluando, tú tendrías que emplear otras medidas que tampoco estás haciendo. Por ejemplo, una de las medidas que yo considero que debe implantar el gobierno de manera inmediata son, y que es en contra de mi voluntad pero no teniendo otro camino, son emitir bonos en dólares para que esos bonos en dólares, aproximadamente bien los puede emitir PDVSA, bien los puede emitir el gobierno central, aproximadamente 3 mil millones de dólares cada uno, auxilien al SIGME para que el SIGME tenga oxígeno y entonces podría transar más allá de lo que actualmente está transado como un respiro momentáneo a los empleados, pero eso tampoco se está haciendo. Se ha venido haciendo progresivamente, en los últimos años se han emitido bonos. Claro, pero el año pasado, Rosbeli, no lo emitieron, no emitió ni PDVSA en el gobierno nacional bonos, se emitieron bonos de deuda pública en bolívares, pero no en dólares, que es lo que alimenta el SIGME. Por eso que el SIGME ya está colapsado y lo que te puede emitir ahorita como transar para el gobierno, para los empresarios, son 15, 16 millones de dólares diarios.
cuando en el mercado negro se está transando más allá de 25 millones. Si pueden colocar la lámina para explicar un momento una cosa que digamos que no podemos mencionar aquí esa cotización, pero para todo el mundo es voz populi y no es un secreto esa cotización. Hay una medición que es la que nos indica que ahorita la cantidad de dinero circulante en la economía es aproximadamente de 700.000 millones de bolívares. Si eso lo divide entre los niveles de reserva de 22.000 millones que tenemos ahorita, da un tipo de cambio entre liquidez circulante, dicho por el Banco Central, solamente se hace la división. El tipo de cambio entre el dinero circulante de la economía, casi 700.000 millones, y la reserva del Banco Central, que realiza el Banco Central también 28.000 millones de dólares, te da un tipo de cambio de 24,46 en esa relación. O sea, eso es un dato que sí oficializa, se puede decir, porque es simplemente una división entre lo que está diciendo el mismo Banco Central, entre el dinero circulante de la economía y su reserva. Evidencia dramática de una necesidad urgente de eso es una devaluación. Completamente así. Yo no entiendo cómo tú, una persona, lo entiende de manera clara y el gobierno no lo entiende, porque en todo caso, insisto, si el gobierno no tiene otra medida que no sea la devaluación, ya la debería estar aplicando, porque el primer trimestre del año que estamos viviendo van a seguir escaseando esos productos. Algunas empresas no van a tener otro camino que cerrar, porque acuérdate que volvieron a alargar una vez más la inhabilidad laboral. No tienen divisas, no consiguen divisas en Cadivi, están trancados en Cadivi. El SIGME no lo es suficiente y ya el mercado negro le es muy alto, y bajo esas circunstancias ya un gobierno tiene que tomar medidas para combatir ese mercado negro, medidas para auxiliar al SIGME y medidas para agilizar Cadivi, y ninguna de las tres cosas se está haciendo. Profesor, pero ya volviendo ya a la parte cotidiana del ama de casa, las mujeres no conseguimos quizás la harina de maíz o la harina de trigo en el supermercado, pero vamos al periférico de la Candelaria y en la esquina está un señor o una señora vendiendo ya un paquete que tiene harina, tiene maíz, tiene harina de trigo, pero en 20, en 30, en 40, en 50, en 70 bolívares. Una harina de maíz, un paquete de harina de maíz, 20 bolívares. No solamente en ese tipo de mercados, sino que lo más dramático también está en los propios buhoneros de las esquinas, de las aceras, de alguna plaza, etcétera, o inclusive a una cuadra del mismo supermercado que la venden. El supermercado no tiene harina. Por ejemplo, los famosos chinos no tienen harina, pero él sí la tiene ahí. Sí, exactamente. Ahora, pero él sí la tiene allí. Aquí el año pasado se hizo la medida de que estaba prohibido que alimentos de primera necesidad importantes para la canasta básica alimenticia no fueran vendidos en los buhoneros. Y esa medida se cayó, esa medida la tuvieron que echar para atrás, y eso es por hoy, no solamente el caso de la harina, el aceite, como tú bien has dicho, la leche, el pollo, sino también los productos de higiene básicos. Se ha rumoreado hace poco lo del papel sanitario, lo de la crema dental, y tú también ves esas cosas en los buhoneros, pues. Profesor, vamos a hacer una pausa.